Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en su programa Líderes de Opinión. Bienvenidos. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana a este programa. Y tenemos el gusto ahora de entrevistar al ingeniero Juan Antonio Martínez Lastra. Él es un ingeniero químico, egresado del Tecnológico de Monterrey. Es un veracruzano distinguido, con experiencia. Inclusive tuvo la oportunidad de estudiar en la Escuela de Negocios Kellogg de Chicago, y ahora está aquí con nosotros para platicarnos sus experiencias, sus vivencias, etcétera. Bienvenido, Juan Antonio, un gusto tenerte aquí en este programa. Ingeniero Ávila, Paco, muchas gracias a ti, gracias a Grupo FM, gracias también a tu programa, gracias a ti por invitarme a este programa Líderes de Opinión. Y pues bueno, la verdad estoy muy agradecido de la invitación. Es un gusto poder estar aquí y que me consideres como parte de todos los líderes que has invitado a tu programa. Muchas gracias. Hemos invitado a líderes de diferentes profesiones, de diferentes edades. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar, de invitar al ingeniero Sergio Ríos de los Ríos. Él estuvo aquí en este programa, un ingeniero de mucha experiencia, con muchas horas de vuelo, y quisimos entrevistar en esta mañana a un ingeniero joven para contrastar los puntos de vista, las opiniones, las vivencias, las experiencias, y por eso hemos invitado al ingeniero Juan Antonio Martínez Lastra. Ingeniero, empezamos por una pregunta que es elemental. ¿Por qué un ingeniero químico dirigiendo un hospital? Esa es la misma pregunta que yo le hice a mi actual jefe cuando me entrevistó. Cuando me hicieron la oferta de te queremos de director general del hospital, mi primera respuesta fue, pero no soy doctor, se equivocaron de Juan Martínez, han de estar buscando a otro. Pero ya lo entendí, y platicándolo con él es que el hospital sí es una empresa del sector salud, es una empresa que tiene médicos, que tiene enfermeras, que cura pacientes, que mejora la calidad de vida y particularmente que salva vidas. Pero empecé diciendo que es una empresa. Y una empresa lo que requiere es una administración y una gestión eficiente de todos los recursos, desde la infraestructura, la gente, los recursos materiales, los recursos financieros, los procesos de cómo haces que todo trabaje, todo se comunique entre uno y otro. Y es por ello que en nuestra cadena de hospitales, normalmente el director general de cada hospital no es un médico, es un empresario, un emprendedor, un licenciado en administración de empresas, un ingeniero, un abogado inclusive, porque el enfoque esta es una empresa que hay que construir. La parte médica es el factor central, la seguridad para el paciente, pero es una empresa. Tienes clientes, tienes proveedores, tienes empleados, que tienes que negociar con ellos, que tienes que liderarlos, que tienes que motivarlos a hacer el trabajo bien, y tienes que pensar en que es un proyecto que tiene que ser vigente a 50 años y que se construye como un paso a la vez todos los días. La pregunta es porque un ingeniero químico es director de un hospital privado muy prestigiado aquí en la zona conurbada, probablemente uno de los más relevantes a nivel sureste, para que nos demos una idea. Y bueno, esta pregunta queremos planteársela porque uno cuando va a un hospital normalmente espera ver que lo dirija un doctor, y en este caso es un ingeniero químico. Bueno, él ya nos ha narrado de manera breve el por qué, siendo de esta profesión, dirige un hospital. Tenemos algunas otras inquietudes que quisiéramos comentar, Juan Antonio. ¿Cómo ves la educación en México? Porque finalmente tú eres producto de la educación que se imparte aquí en Veracruz, tú eres veracruzano. Así es. Y sin embargo tuviste la oportunidad de estudiar en el extranjero. ¿Es sencillo estudiar en el extranjero? ¿Es complicado? ¿Hay que estar altamente preparado? ¿Cuesta muy caro? ¿Cómo se obtienen los recursos? Mencionamos esto porque seguramente habrá personas que nos escuchen que de alguna manera quieran superarse y busquen dentro de las universidades disponibles la posibilidad de estudiar una parte en México y luego alguna maestría o alguna especialidad en el extranjero para poder ser más competitivos. ¿Es sencillo o es complicado? Es tan sencillo, tan complicado como tú te lo quieras hacer. Yo soy ingeniero químico, mis padres son ingenieros, entonces
Toda la vida los Reyes Magos me traían juegos de química, mecanos, tentes, microscopios microscopios de niños, una computadora. Mis padres fueron ingenieros y me educaron a ser ingeniero. Yo me fui a estudiar ingeniería química y me encantó la dinámica de la ingeniería química, donde pues tienes que aprender a agarrar problemas enormes, cortarlo en pequeños problemas, hacerlo en procesos. Un proceso no lo resuelves de golpe. Como dice el adagio, no, ¿cómo te comes un elefante? Pues a pedacitos. Entonces, ¿cómo agarras un problema enorme? Lo vas cortando, segmentando y vas resolviendo pequeños problemas. Eso me encantó en la parte de ingeniería química. Pero cuando estaba estudiando también me di cuenta que yo no quería trabajar con tuberías o con reactores o con fábricas. O en un laboratorio. O en un laboratorio. Me gustaba mucho mi carrera, pero yo lo que más quería hacer era trabajar con gente, trabajar con las personas. Y fue cuando, también por asesoría de mis padres, decidí que no quería estudiar una maestría o un doctorado en control o ingeniería química, sino una maestría en administración de empresas que me volviera un generalista. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues primero tener claro hacia dónde quería ir. Yo quiero una maestría de administración de empresas. Yo en lo personal. Yo no quiero ser un especialista, quiero ser un generalista. Y cómo, teniendo el objetivo claro, cómo vas trazando tu camino. En mi momento, en aquel entonces, mi camino fue entrar a hacer mi primer cambio profesional de ingeniero químico. Me volví consultor de negocios. O sea, trabajaste, para que entendamos mejor, saliendo de la escuela, trabajaste un tiempo antes de ir a tu maestría. De irme a la maestría. Okay. Para justamente ir aprendiendo cosas que no había aprendido en la maestría. Estuve en la parte de estrategia, aprendiendo análisis numérico, la capacidad de resolución de problemas, la que había desarrollado en la carrera, pues empezarla a aplicar en el trabajo. Y de esa forma decir, quiero ir a estudiar una maestría. Ya teniendo 2 años y medio de experiencia, ya pude levantar la mano para aplicar a la maestría, hacer los exámenes de admisión, preparar los ensayos, conseguir las cartas de recomendación y ser aceptado en una de las mejores maestrías, de una de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos en ese momento. Que en este caso era Kellogg. ¿Qué tan difícil es? Pues una vez que tienes el objetivo claro y vas trazando tu camino, pues vas resolviéndolo paso a pasito. Si hoy de la mañana decido que quiero poner una empresa de $1,000 millones de pesos, pues no hay forma de hacerlo. ¿Cómo lo empiezas? Pues empiezas vendiendo un pan o una cerveza o un refresco a la vez. Esto es igual, teniendo claro que quieres estudiar la maestría, ¿cuál es el camino para estudiar la maestría? Conseguir el dinero, conseguir ser aceptado, tener clara qué maestría quería hacer en qué universidad. Y eventualmente, si una vez que eres aceptado en una buena universidad, el dinero lo consigues. Que eso es algo también de lo que me sorprendió. ¿Es algo complicado o es sencillo relativamente? ¿Se requiere mucha voluntad? Es sorprendente la cantidad de recursos que hay invertidos para la educación, tanto en México como en el extranjero, que no son aprovechados. Para una maestría en administración de empresas, un MBA en una top business school, en una escuela de negocios importante, no te van a regalar el dinero, te lo van a prestar. Una vez que eres aceptado, te lo prestan. La mitad del dinero me lo prestó el CONACYT, la otra mitad me lo prestó la universidad. Yo me fui a hacer la maestría con dinero como para vivir 3 meses en Estados Unidos. Era lo que tenía ahorrado de los 3 años que había trabajado. Y el resto del dinero me lo prestaron, el CONACYT me lo prestó la universidad. Viví esos 2 años en Chicago, pagué las colegiaturas, pagué mis gastos de vida y luego sí, salí endeudado con una hipoteca, por decirlo así, porque era el monto total, el tamaño de una casa, y lo fui pagando durante 8 años. Una deuda parte en dólares, parte en pesos, pero la vas pagando. Y esto es algo para un MBA sí, necesitas conseguir una beca préstamo, pero dinero para que te presten hay. De igual forma, si lo que no quieres es un MBA, sino lo que un joven quiere es una maestría en procesos, en investigación, en matemáticas, en ingeniería, hay fondos y hay recursos. Lo que es difícil es encontrarlos, pero sí hay muchos recursos. He conocido gente que ha tenido maestrías que le pagan todo, totalmente gratuito, en 3 países diferentes, de 1 año y medio. ¿Y cómo fue que llegaron a ella? Pues tenía clara qué tipo de maestría quería y se puso a investigar para encontrar, a ver qué recursos había para estos tipos de maestría. Entonces, el gran aprendizaje aquí es, ten claro a dónde quieres llegar. Porque si lo que empiezas es buscando dónde hay recursos, pues quién sabe que acabes estudiando. Quiere decir que hay facilidades, sobre todo becas, apoyos en las propias universidades, tengo entendido, para todo aquel que quiera crecer, que quiera superarse, que quiera aprender y que quiera de alguna manera llevar ese progreso
a la comunidad, ya sea que se quede en el país donde estudió o que regrese, que eso es lo ideal, que regrese a su país de origen para poder, en un momento dado, aplicar los conocimientos que tiene a desarrollar su país, a desarrollar la inversión, a desarrollar el empleo, etc. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más con el ingeniero Juan Antonio Martínez. Les pedimos que por favor no se vayan, quédense con nosotros, regresamos después de esta pausa. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos entrevistando esta mañana al ingeniero químico Juan Antonio Martínez. Juan Antonio, ¿es fácil superarse en México? ¿Sí o no? No. No, porque nosotros mismos nos la complicamos. ¿Es fácil superarse cuando tienes claro un objetivo y trabajas en ello? Sí. El tema es que, y es algo de lo que platico mucho con mi familia, con mis sobrinos y con mis amigos en general. Este es un tema de actitud, es un tema de cómo te quieres superar. Ten claro lo que quieres hacer. Hay que tomar responsabilidad de lo que hacemos. Ya ahorita viene de moda nuevamente Star Wars y he estado viendo con mi hijo las películas de Star Wars y hay un aprendizaje muy importante que dice Yoda y dice, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y esto es un tema que tenemos en México como cultura, donde normalmente es el voy a intentar a ver si puedo hacerlo. No intentemos a ver si podamos hacerlo. En el fútbol lo vemos, va a intentar aproximarse para ver si puede tirar a gol. No es un tema de intentar tirar a gol, es hazlo, tira a gol y eventualmente meterás el gol. ¿Quieres ser exitoso? Hazlo o no lo hagas, pero no quedémonos en el voy a intentarlo. El famoso voy a echarle ganitas a ver si sale. Ese a ver si es pues una receta para que uno no pueda funcionar. ¿Qué es una receta para justificarse de antemano? Por si se fracasa. Es una receta para justificarse de antemano, es decir, es que no es mi culpa, no es mi responsabilidad, es que el gobierno, es que mi jefe, es que mi maestro, es el no tomar responsabilidad de los actos de uno. Eso tiene que ver mucho con la formación y eso pues tiene que ver con la educación que se recibe o la formación que se recibe en casa, porque ahí es donde se aprende la actitud. Una cosa es la actitud y otra es la aptitud. Las dos hacen falta, pero creo que es más importante la actitud, porque teniendo la actitud puedes adquirir la aptitud. Así es. Te pregunto concretamente, ¿cómo ves la educación en México? ¿Facilita las cosas, las complica? ¿Nos enseña a ser dependientes? ¿Nos enseña a ser innovadores? ¿Nos enseña a ser creadores? ¿O nos enseña a ser burócratas y conformistas? ¿Cuál es tu opinión? Sobre todo tú que has tenido la oportunidad de contrastar los dos sistemas educativos. Sí. En general, la educación tanto en México como en Estados Unidos está muy enfocada a desarrollar aptitudes, a enseñarte a hacer cosas. Entonces, yo hasta te diría, la dinámica de las escuelas de México, Estados Unidos, algunos tendrán más instalaciones y mejores equipamientos y mejor infraestructura de Estados Unidos que en México, pero al final lo que te enseñan es hacer las cosas. Te enseñan matemáticas, te enseñan finanzas, te enseñan las 4 P's de marketing, pero lo que hace la diferencia es justamente la actitud. ¿Cuál es la actitud que te enseñan? Algo a mí que me sorprendió mucho en la maestría y a mis amigos latinoamericanos era cuando tú veías el promedio de los estudiantes, los chinos o la capacidad o las horas dedicadas de los estudiantes hindús estaba muy por arriba de los latinos, pero el promedio del estudiante latinoamericano estaba por arriba del promedio del estudiante americano. ¿Promedio en qué? ¿En conocimientos? En conocimiento, en capacidad, en actitud, en liderazgo. El promedio de los chilenos, mexicanos, argentinos y brasileños era un perfil mucho más sólido, mucho más completo que el promedio de los americanos. Y entonces cuando dices, ¿cómo es que Estados Unidos es la potencia económica si el promedio de los que están estudiando en una universidad prestigiada de negocios es menor que el promedio de los latinoamericanos que llegaron a la universidad prestigiada de negocios? ¿Cómo es que eventualmente como país este promedio detona más rápido que el promedio superior que es México o Latinoamérica? Y creo que un gran tema es la movilidad social. México y Latinoamérica y los países pobres en general, lo que no tienen es movilidad social. Hay una situación que quisiera yo consultarte o comentarte para que nos des tu punto de vista. Yo creo que tiene que ver mucho el sistema. Totalmente. Hay alguien que quiere emprender un negocio aquí, pongamos una gasolinera, y alguien quiere poner un negocio en Estados Unidos igualito, una gasolinera. Probablemente entre trámites, etcétera, en Estados Unidos se puede llevar un mes y un mes de la construcción.
los sistemas, la seriedad de los contratistas, de los subcontratistas, hace que haya una coordinación perfecta, que el gobierno te facilite las cosas y a lo mejor en 2 meses tienes tu gasolinera funcionando. En México se requieren permisos y permisos y permisos. Algunos de los permisos tardan 6 meses, otros tardan 1 año, otros ya tienen los permisos y el funcionario encargado de darle la última firma a tu proyecto piensa que puede haber un componente político en ello y entonces no te firma con la rapidez que se requiere. Conclusión, hay un desgaste enorme para poder llegar a una meta, para poder concretar un proyecto, establecer una empresa. En otros países el gobierno está para facilitar las cosas. Aquí parece que el gobierno está para estorbarlas. Está para crear su propia necesidad de trabajo. El gobierno se dedican a crear cosas para justificar que existen, cuando muchas veces, pues, cuando los diputados se van de vacaciones, resulta que entonces ya se acaban las malas noticias en México. Esas 2 semanas que vamos a tener ahorita en diciembre, se van de vacaciones y te darás cuenta, las noticias ya no son malas noticias, ya no son fulanito le dijo a perenganito que sutanito hizo no sé qué cosa. Ya las malas noticias vienen de fuera. Es cuando nos enteramos de lo que pasa afuera. El problema que tenemos y que estamos en este momento comentando no es privativo de México. Sucede en muchos países de Latinoamérica. Así es. Hay una muy prestigiada y joven economista guatemalteca que se ha dedicado a estudiar estos fenómenos y hablaba del tema y decía que lo que vemos en México pasa en Guatemala y pasa en el Perú y pasa en Bolivia y pasa en Argentina y pasa en Brasil y parece que todos nos pasa lo mismo porque todos rezamos al mismo Dios en español. Algo estamos haciendo mal los latinoamericanos que nos ha llevado a poder tener logros, porque sí hay avance, tener logros, pero a costa de muchísimo esfuerzo, de muchísimo sacrificio y de muchísimas complicaciones. Lo que tiene Estados Unidos y el por qué Estados Unidos es la potencia económica es porque tiene la capacidad de detectar al que es bueno en algo y desarrollarlo en ello. Y esto es lo que permite la movilidad social. El sistema educativo de Estados Unidos, si lo ponemos en el ejemplo deportivo, ponen a los niños a practicar todos los deportes y al que ven que es bueno corriendo, lo vuelven o corredor en fútbol americano o corredor en atletismo, pero lo vuelven corredor. Por el otro lado, México, haciendo la misma analogía a los deportes, aquí todos queremos que nuestros hijos jueguen fútbol. Y resulta que un niño es bueno corriendo. No, que juegue fútbol y que juegue de delantero. Para ser delantero necesitas correr, necesitas poder dominar la pelota. No, que corra rápido, entonces que juegue fútbol, entonces que juegue de portero o que juegue de defensa. Y forzamos a las cosas a lo que queremos hacer. De la misma forma como pasa en los deportes. Y por eso Estados Unidos es potencia mundial deportiva y nosotros pues, sufrimos para clasificar cada 4 años al mundial. Pasa lo mismo en los negocios. El que es el chavo o el señor que tiene una buena idea de negocios y que la va y la trata de poner, eventualmente hay toda una estructura que encuentra dinero para invertir en ella y para crecerla. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando al que es bueno para crear un negocio, bueno para crear una propuesta de valor nueva para alguien bueno para crear un nuevo producto en tecnología y llega el dinero para financiarlo y que crezca la empresa. Esa movilidad social es la que no tenemos en los países que mal llamados tercermundistas, porque el que tiene una muy buena idea en México difícilmente consigue el dinero. Ya empieza a haber fondos de capital. O lo consigue a un plazo y con una tasa de interés altísima que no le permite desarrollarlo. No puede desarrollarse. Así es. Tengo más inquietudes y más preguntas que plantearte, sobre todo en el caso tuyo, que has estado pues bastante cerca en ambos extremos, el extremo de la educación en México y el extremo de la educación americana. Pero esto lo vamos a tratar después de una pausa, así es que regresamos en un momento más con el ingeniero Juan Antonio Martínez. Les pedimos que no se vayan, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al ingeniero Juan Antonio Martínez. Vamos a preguntarle qué opina en cuanto a las diferencias entre la educación en México y la educación en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, cada vez que hay un norte fuerte o que llueve mucho, dicen se suspenden las clases por seguridad. Eso es ahora. Lo cual, sí, es absurdo, pero... Porque yo recuerdo de niño que mi papá me dejaba media cuadra y había que caminar el charco, quitarse los zapatos y cruzar para llegar a la escuela. Y con norte iba uno a la escuela de todas maneras. Y con norte y con 40 grados de temperatura también. Y no había climas. Pero bueno, allá pasa lo mismo porque allá cae nieve, allá hay tormentas.
¿Qué sucede allá? ¿Cómo funciona? Yo en la maestría iba a la escuela con 20 grados bajo cero. Y vas a la universidad, y vas y te abrigas, y vas y llegando hay calefacción y ya aguantas. Pero la dinámica de se cancelan clases que hemos tenido en los últimos años, pues yo nunca la viví. Es más, yo ni la viví ni en Monterrey, no la viví de niño en Veracruz, y pues definitivamente en Estados Unidos si cancelan clases es porque cayó un 30 centímetros de nieve y los carros no pueden avanzar y la ciudad está bloqueada. Pero son por causas meteorológicas de ese nivel, como cuando aquí llega un huracán de verdad que inunda la ciudad y no nada más porque hay una amenaza de algo de huracán. Y creo que es parte de lo mismo, de responsabilidad. Y insisto, en Estados Unidos la educación no es perfecta, es muy perfectible, pero lo que tienen bien estructurado es el cómo encontrar al que va a brillar en algo, esta movilidad social. Y creo que esa es la gran diferencia de la educación. Él encuentra a alguien que es bueno en matemáticas y foméntalo y desarróllalo en matemáticas. Y no trates de que todos sean un generalista, sino cómo puedes generar a cada uno un especialista en lo que es bueno. Hay algo que a mí me preocupa y desde luego que tenemos gente muy valiosa que va a estudiar a otros países, va a aprender, va a una escuela una escuela famosa donde puede aprender lo más avanzado en tecnología, en administración, etcétera. Y lamentablemente no regresa. ¿Por qué? Porque las condiciones que automáticamente surgen allá de muy buen sueldo, muy buen desarrollo, debe de haber headhunters a la casa de talentos que las empresas contratan para precisamente llevarse a todos los estudiantes brillantes de tal manera de que terminando la carrera puedan entrar a trabajar en ellas. Hace que para muchos sea complicado y lo tengo que pensar varias veces antes de decidir si se quedan o regresan. En tu caso, ¿qué pasó? Yo lo que hice fue un análisis estratégico de mí mismo. ¿Cuáles son mis ventajas comparativas contra mi competencia? Yo cuando me estaba graduando de la maestría, pues tenía como competencia a todos los estudiantes de maestría de mi universidad, más los de otros top MBAs. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cuáles son mis ventajas comparativas contra los demás? Sí, yo traía un top MBA de una escuela de negocios muy reconocida en Estados Unidos, pero mi ventaja comparativa al regresarme a México es que yo venía de un top MBA, de una universidad top de México, y que yo hablaba español e inglés perfecto, y esto me permitía tener más ventajas comparativas en México que en el extranjero. Yo sí decidí que podía crecer más rápidamente y con una mejor carrera profesional en México que en Estados Unidos por la ventaja comparativa. Y luego muchas veces creemos que todo es más bonito del otro lado, en Estados Unidos. Pero ¿por qué no te quedas allá? Porque sí, hay este esquema de movilidad social. Y debe haber otro tema también importante, no lo has mencionado, pero a mí me tocó estar en Estados Unidos también en una época de mi ya muy lejana juventud. Y recuerdo que tuve la opción de decir, ¿me quedo aquí o regreso? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era la posibilidad de crecer allá muy rápido. Mientras que aquí en esa época alguien que podía tener un automóvil o casa propia tenía que trabajar muchos años, allá prácticamente entrando a trabajar y tenías las facilidades necesarias para hacerte de una vivienda o para hacerte de un vehículo. Pero yo decía, lo que he aprendido mucho o poco, creo que lo tengo que aplicar en mi país. Claro. No puedo dejar mi país al garete. Tengo que llegar y tratar de hacer algo. ¿Ese sentimiento alguna vez tú lo tuviste o no pasó por tu mente? Desde un principio. Yo tuve claro que me iba a estudiar la maestría para aprender cómo hacen negocios los americanos, qué es lo que funciona en el modelo americano y regresar a México y tratar de implementar lo que haya aprendido. Normalmente escuchamos las historias de caso de éxito del inmigrante ilegal que estudia medicina y se vuelve neurocirujano y es el director de neurocirugía de Johns Hopkins, ¿no? Dr. Quiñones, un mexicano sumamente excepcional, o del rey de la tortilla de Nueva York, que es un inmigrante ilegal que empieza construyendo, se queda sin trabajo en la construcción y empieza a vender tortillas. Y cuando se da cuenta uno, pues ya tiene una red de distribución de tortillas, es el mayor distribuidor de tortillas del noreste de Estados Unidos, con una empresa de miles de millones de pesos. Esas historias de éxito las escuchamos y las sabemos. Y son las que decimos, hay que irse a Estados Unidos para poder crecer. Yo digo, no. Lo que pasa es de que el mexicano, el emigrante que toma el riesgo de dejar a su familia, a su casa, irse a otro país a probar fortuna y crear desde cero,
Esta es una persona, es un emprendedor. No importa que sea albañil es un o campesino. Valiente, es un emprendedor, es una persona que tiene la actitud de decir, tomo todos los riesgos y salgo adelante. Esto pasó hace 2 generaciones con todos los españoles inmigrantes que llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial. Emigraban, ¿por qué? Porque que se tomaban el riesgo de salirse de su país para venirse a probar fortuna a otro país donde no conocían a nadie. Y como llegaban con la actitud de ir a trabajar, de que no tienen nada y tienen que ir por todo, esa actitud les permitió salir adelante. El emigrante mexicano, el inmigrante en Estados Unidos, es un mexicano o un salvadoreño que arriesga su vida y arriesga todo por ir a probar fortuna. Esos son emprendedores en potencia. Esos son emprendedores que hemos perdido, que en México no supimos qué hacer con ellos. Los teníamos pues como albañil o los teníamos como campesino sin forma de poderles permitir crecer. Tenían ideas, tenían ganas de trabajar y se fueron. Y esto es parte de lo que nos ocurre. Yo creo que hay una situación además que debemos de tomar en cuenta. Si alguien vive aquí y se queda sin el trabajo, se va con la mamá, se va con la tía, se va con el hermano y sobrevive. Allá no hablas el idioma, no conoces las leyes, eres ilegal, tienes todo en contra, no tienes quien te ayude. Allá no es ir a ver al compadre porque no lo tienes, ni ir a ver al hermano para estar con él mientras encuentras empleo. Allá o trabajas o te mueres de frío en invierno, literalmente. O no sobrevives. O no sobrevives. Conclusión, gente emprendedora ante unos retos tan grandes reacciona positivamente, una buena parte, la mayoría yo diría, y finalmente triunfan. Y eso es regresamos al tema que hablaste al principio, actitud. Porque no tenían aptitud, tenían la actitud de salir adelante. ¿Y por qué eso no pudiéramos replicarlo aquí? ¿Por qué? Por la cuestión cultural, por la cuestión educativa, por las complicaciones para innovar, para invertir, para crear una empresa. ¿A qué le atribuyes tú que aquí no podamos despegar en la misma forma y con la misma velocidad que allá? Pues mira, te diría que es una mezcla de factores, y creo que el gran factor es el respeto a la propiedad individual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hablamos de gobierno que pone trabas, pero el que tiene la idea y la quiere hacer, o se la acaban pirateando, o se la acaban robando, o se la acaban bloqueando. No le están respetando su propiedad, que era su idea de negocio. Certidumbre jurídica pudiera ser. Certidumbre jurídica es parte de ello. El tema de la corrupción y la impunidad es un gran tema en esa parte. Tú tienes una idea de cómo producir algo nuevo, una forma distinta, de cómo crear un valor en la sociedad, y cuando la tratas de hacer, pues las leyes y las normas no te lo permiten. El gobierno pone tal vez trabas que no debería de poner, o incluso alguien te la roba flagrantemente y no puedes hacer nada con esta persona. Y esta impunidad pues se cascadea del gobierno, del sector del gobierno a la iniciativa privada, y es lo que retiene una gran parte del desarrollo del país. Si tú tienes algo que quieres hacer, no te atreves a hacerlo porque tienes miedo que te lo quiten. Emprendedores que conozco que tienen la idea y que cómo empiezo en México si no voy a tener los recursos, o si hago los recursos luego el contrato que tenga me lo puede quitar, o cómo compro un terreno porque voy a poner ahí una empresa de servicios porque es la ubicación correcta, pero tienes el riesgo a que al final no te lo respeten, te lo invadan, o te lo quiten. Y te lo quiten, ¿por qué? Porque no hay este respeto a la propiedad individual. O lo que vivimos todos los días, el respeto a nuestra propiedad individual en nuestras casas. No es posible, como alguien decía, vivimos tras las rejas los inocentes. Todos nosotros en nuestras casas tenemos que acabar poniendo rejas, o poniendo seguridad, o poniendo un perro, o cuidándonos entre los vecinos, porque no hay este respeto a la propiedad privada. Ese es un problema de nuestro sistema, un problema de las autoridades, pero también es un problema social. Platicamos en un momento más sobre esos tópicos, y vamos en este momento a ir a una pausa. Regresamos en un momento más con el ingeniero Juan Antonio Martínez. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un momento a su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al ingeniero Juan Antonio Martínez Lastra. Él es ingeniero químico, es director de un hospital prestigiado aquí en Veracruz, y le estamos preguntando algunas cosas sobre la cuestión cultural, empresarial, etcétera, que tenemos en México, y contrastándola contra
la que existe en otros países más avanzados. Comentamos hace un momento lo de la seguridad, lo de la inseguridad. Yo creo que aquí hay un componente importante por parte de las autoridades, pero también hay un componente importante por parte de las familias, porque finalmente, pues si hay delincuencia y la delincuencia es incontrolable y en constante crecimiento, la obligación de la autoridad es darnos seguridad a los ciudadanos, pero también creo que los ciudadanos podemos hacer muchísimo viendo que en nuestras casas haya respeto, que en nuestras casas haya valores cívicos, que en nuestra casa haya algunos principios, o principios al menos los elementales, que en las escuelas se inculquen valores también, y de esa manera ir conformando una sociedad menos violenta, menos agresiva, y una sociedad donde el atractivo principal sea superarse, mejorar, crecer, tener empleo, tener una vivienda, tener algunos satisfactores de manera legal y no corre el riesgo que los pretendan obtener de manera rápida e ilegítima. Yo creo que las familias tienen mucho que ver en este aspecto. Claro, todo sicario y todo ladrón tuvo una familia, tuvo una madre o tuvo un padre o tuvo un pariente, y esa educación o falta de educación es la que los tiene donde están. Entonces, yo sí creo de que el gran reto que tenemos nosotros para cada una de las generaciones es cómo educamos a un ámbito de respeto y de responsabilidad. Respeto a las leyes, respeto al vecino, respeto al prójimo y responsabilidad de ser responsables por nuestros propios actos. No tomar la excusa de que es que el gobierno o es que el maestro o es que mi jefe, sino seamos responsables de lo que hacemos. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora y que lo vemos en las noticias sobre la juventud, que si el alcoholismo, que si la drogadicción, que si los embarazos no deseados, pues es un tema de que nuestros jóvenes no están siendo responsables de lo que están haciendo y están jugando a ser adultos o a tomar decisiones de adultos sin querer tomar la responsabilidad de la decisión que hayan tomado. Lo mismo tenemos que estar, lo mismo es la raíz de muchos problemas que tenemos como sociedad. No nos hacemos responsables de lo que hacemos. Como padre de familia no me quiero hacer responsable de mi hijo y entonces quiero que la escuela me lo eduque. O como joven tengo relaciones sexuales, embarazo a la niña y luego no me quiero hacer responsable de lo que hice y estoy a favor del aborto. O no soy responsable de mi trabajo. Y cuando pasa algo, pues eso no es mi problema. Estoy en mi trabajo tratando de evitar que me corran, no tomo la responsabilidad de mis actos y simple y sencillamente estoy tratando de mantenerme bajo perfil, no brillar, no destacar, no resolver las cosas y ojalá no me corran un día. Esto nos pasa, todos estos temas al final es un tema de responsabilidad. En los jóvenes, en los adultos, en los niños, en el trabajo, en la vida social. Seamos responsables de lo que hacemos. Tan el tema de somos irresponsables y no queremos tomar total responsabilidad, lo vemos ahora pues, con los teléfonos celulares. La cantidad de gente que está constantemente con el teléfono, haciéndole más caso al chat o al Facebook que a la persona que tienes cerca de ti. Esto es una muestra, puedes decir que de la modernidad, de las redes sociales, de la tecnología, de tal vez hasta algo de falta de educación y de ignorar a la persona que tienes junto a ti. Pero es parte de que no nos hacemos responsables de lo que hacemos. Como estamos queriendo hacer varias cosas a la vez, entonces lo que estamos haciendo es ninguna. No me estoy haciendo responsable de nada. Hay otra cuestión que quisiera comentarte. Mira, normalmente aquí en la escuela, sobre todo en la escuela oficial durante muchos años, se inculcó, se promovió lo que es la lucha de clases. El trabajador es el sufrido, es el pobre, hay que ayudar al pobre. El patrón normalmente es un explotador, es alguien que se ha enriquecido pues explotando a sus trabajadores. Esa es la idea que nos han vendido. Sí. Y que además muchos medios de comunicación... porque vende, pues, porque eso vende. El concepto de... Caen en el populismo y vende. El populismo vende. ¿Qué es lo que sucede? Si el patrón se la cree, entonces piensa que el trabajador le va a generar un mal, trata de pagar lo menos posible. El trabajador dice, me van a pagar menos, por lo tanto me voy a nivelar robando al patrón, me voy a nivelar trabajando menos, me voy a hacer tonto buena parte del tiempo. Esto ha estado cambiándolo, claro, pero hasta hace todavía algunos años era algo que normalmente se pensaba en los dos sectores, sector de empresarios y sector laboral.
Cuando al final del día, si los dos se unen, si los dos trabajan en armonía, pues puede ser que la empresa crezca, o no puede ser, va a crecer la empresa, lo que hace que un país se pagar mueva mejor. Exacto. Y en equipo trabajando, los resultados se van a tener que repartir de manera más homogénea. Va a haber impuestos, va a haber desarrollo económico, va a haber producción de bienes y servicios más eficaz, el trabajador va a ganar más, el patrón va a tener manera de crecer. Creo que eso es lo que en otros países se impulsa y se promueve, y aquí en México durante muchos años se alentó, se impulsó, pero en sentido negativo, provocando ese enfrentamiento. ¿Cómo ves la situación actual de México y cómo ves la situación en otros países más avanzados que el nuestro en materia de relaciones laborales? Sí. Puedo poner el ejemplo de cómo veo a China. China lo vemos como el gran competidor de México en mano de obra. China siempre fue un gran tema de socialismo y el libro rojo de Mao Zedong. China ha abrazado la iniciativa privada de una forma digna de Estados Unidos. Ha permitido que se creen empresas, que se trabaje, que se desarrolle, y China está creciendo y ya es la segunda economía del mundo y pues, se va a volver la primera. En tamaño va a rebasar a Estados Unidos en 20 o en 50 años. Es un tema de tiempo, va a rebasar la economía de Estados Unidos. ¿Qué es lo que mueve a México? ¿Qué es lo que mueve a Monterrey? Monterrey, yo siempre digo que en México, en verdad, somos 3 Méxicos. El México del norte, el México del centro y el México del sureste. El México del norte, Monterrey, Chihuahua, pues en general toda la frontera, es un México diferente al de Veracruz, al de Oaxaca y al de Chiapas, en un gran tema, la iniciativa privada, el crear empleos, sí, pagarle mejor a los empleados, pero también porque los empleados se están haciendo más responsables de lo que trabajan. Están siendo más productivos. Están siendo más productivos. No hay un empleado caro. Hay luego percepciones de que dicen, no, es que este empleado es caro. Espérame, puede ser caro. Hay empleados caros y hay empleados baratos en función no de lo que le pagas, sino de lo que producen. Sino de lo que producen. Por eso nuestra percepción es que el Congreso nos sale muy caro. Sí, sale muy caro porque no produce. Si nos ayudara a destapar en la economía de México y el crecimiento económico, no pensaríamos que el Congreso sale caro. Lo mismo pasa en la iniciativa privada. Hay empleados que salen caros porque nada más están checando tarjeta, y hay empleados que salen baratos para todo lo que hacen y el trabajo y el nivel de compromiso y la responsabilidad que toman en su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como empresarios o como directores de empresa o como gerentes o como supervisores de área? Es buscar cuáles son los que salen caros porque no están haciendo su trabajo y hay que dejarlos ir. Y cuáles son los que sí lo están haciendo y hay que ayudarlos y crecerlos y desarrollarlos. Y muchas veces este empleado que está haciendo bien su trabajo lo está haciendo bien por la actitud. Porque la actitud es lo que le va a permitir aprender cosas nuevas, las aptitudes, y hacerlas bien. Pero es la actitud de ser responsable, de ser trabajador, de hacer las cosas bien a la primera, de cuando tiene dudas, levantar la mano y preguntar cómo lo debo hacer. Y no nada más decir, pues no sé cómo hacerlo, entonces no es mi tema, y la culpa es de mi jefe que no me ha enseñado y no hacerlo. Esto es justamente el gran reto que tenemos. Pues yo lo veo en mi trabajo, pero creo que esto lo tenemos todos los que tenemos gente bajo nuestro cargo, bajo nuestro liderazgo. El cómo encontrar cuál es el que tiene la actitud correcta de trabajar y de hacer algo más, de agregar valor, de justificar, de demostrar el por qué está en el puesto, contra el que está nada más tratando de cumplir, checando tarjeta, irse y apenas den las 5:59 salir corriendo. Muy bien. Yo creo que afortunadamente eso está cambiando. Es una de las grandes ventajas de la comunicación. Hay programas ahora que vemos en internet o en la televisión o en los distintos medios donde se narran cuestiones de éxito de empresas que teniendo problemas de crecimiento por una pugna que había entre el sector patronal y el sector laboral, cómo los han ido resolviendo, cómo han logrado vencer dificultades y ahora son empresas que trabajan en armonía, con mucha calidad, que tienen utilidades, que están creciendo y pagan sueldos en comparación con los demás de fábula. Tenemos que tratar de que haya más empresas de ese tipo. Ojalá se logre. Está cambiando la mentalidad. Lo importante es que cambie lo suficientemente rápido
para que logremos ese objetivo pronto y nos toque verlos. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más con el ingeniero Juan Antonio Martínez Lastra. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al ingeniero Juan Antonio Martínez, ingeniero químico, director de un hospital, que nos está narrando sus experiencias, sus vivencias de cuando estudiante, de cuando le tocó ir a Estados Unidos a tomar una maestría o a cursar una maestría, y ahora escuchando su opinión sobre la organización que hay en México y otros países latinoamericanos y en Estados Unidos o los países avanzados. Continuamos entonces nuestra conversación. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes? ¿Qué consejo les pudieras dar a los que están por terminar su carrera, a los que ya salieron y están buscando la forma de emprender, y a aquellos que a lo mejor ya tienen algunos años, que ya tienen alguna experiencia, que ya tienen algunas relaciones, que tienen un pequeño capital y que no saben si seguir siendo empleados o decidirse a emprender, a innovar y a crear riqueza para beneficio de todos? ¿Qué les diría? De entrada yo diría, si estás estudiando, continúa estudiando, no dejes tus estudios. ¿Por qué? Porque no es... Siempre nos vamos a enterar del caso exitoso de Steve Jobs, que dejó la universidad y creó Apple y todo lo que creó alrededor. Sí, esas son las excepciones. Terminemos de estudiar. Lo primero que le recomendaría a cualquier joven o adulto es terminen de estudiar. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a permitir ejercitar el cerebro, tomar un cierto sentido de responsabilidad que le permitirá tener un mejor éxito en la vida y eventualmente a la siguiente generación ponerle ya la barra que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque si terminas la universidad, la muchacha de servicio de limpieza en una casa que termina la prepa va a obligar a sus hijos a por lo menos terminar la prepa. Y entonces van a acabar la universidad. Y entonces van a aspirar a un mejor trabajo y eventualmente un mejor nivel de vida. Es lo que llamabas movilidad social. Movilidad social. Primero sería el no dejen de estudiar, terminen de estudiar. No es que ya me urge el dinero. Encuentren otra opción más barata. Pero no dejen de estudiar. Y ya una vez que estemos trabajando, mi gran recomendación sería, tanto a los jóvenes como a los adultos, es el tema de adaptabilidad. Yo veo a mi hijo, tengo un hijo de 6 años, al cual sé que profesionalmente, él dentro de 20 años, va a tener que resolver problemas que hoy no existen, en industrias que hoy no existen. En servicios. Y enfrentarse a retos que hoy no sabemos que existen siquiera. Hoy tenemos que reparar. Hay una industria dedicada a los teléfonos celulares. Hace 20 años no existían los teléfonos celulares. ¿Qué es lo que viene dentro de 20 años o dentro de 50 años? No lo sé, no lo creo que lo sepa nadie. Lo que es un hecho es que hay que ser flexibles y adaptables. Y esta es una cualidad que los niños la tienen innata. Es una cualidad que los jóvenes la tienen innata. Y conforme vamos trabajando la vamos perdiendo y cada vez nos vamos volviendo más y más cuadrados. Creo que el gran tema hacia los jóvenes es que no pierdan esa adaptabilidad y esa flexibilidad de ¿qué? De lo que venga hacia adelante. Hablamos que si los baby boomers y la generación X y la generación Y y los millennials, pero la generación de los bebés o de los niños de hoy no tiene una idea de lo que al mundo que van a tener. Entonces, ¿cómo educamos hoy a alguien que va a tener que resolver problemas que hoy no existen dentro de 30 años? Pues hay que enseñarle actitud, hay que enseñarle responsabilidad y hay que enseñarle ser adaptables. Y a los profesionistas que ya tienen una experiencia, ya tienen un ahorro por ahí, aunque sea pequeño, ¿qué les recomendarías? Yo les recomendaría que la única forma de aprender a nadar es echarse a nadar, es meterse al agua. La única forma de poner un negocio es ponerlo. Yo he tratado de ser emprendedor en 2 ocasiones, ninguna exitosa. He aprendido, sí, y en una me salió cara y en otra ya no tanto, pero pues he aprendido. Eventualmente, pues trataré, yo me he vuelto un intrapreneur dentro de mis trabajos. Yo creo cosas nuevas en las empresas en donde estoy o desarrollo nuevos negocios donde estoy. ¿Por qué? Porque es la forma de ser un pequeño emprendedor con el dinero de alguien más. Pues el que quiera ser emprendedor, el que tiene una idea de negocio, que vaya y la haga. Y mi recomendación sería, no copien lo que ya están haciendo a alguien más. Es que alguien hizo esto y le fue muy bien. Busquen cuál es el valor que tienen que agregar a la sociedad, a la economía, a un proceso. No piensen en el producto final o no piensen en el servicio final. Es que esto podría yo crear una aplicación en los teléfonos, en los smartphones.
La aplicación, ¿qué es lo que quieres que haga? No, que haga todo esto. ¿En qué está beneficiando a la economía, a la sociedad o a alguien que va a estar dispuesto a pagarte por ello? Entonces, el producto o tu negocio lo que está haciendo no es la aplicación en sí, es qué es el valor que está agregando. Y otra que me diría, si vas a buscar poner un negocio, una innovación no es nada más en qué producto nuevo vas a tener o qué servicio nuevo vas a tener, sino en qué forma diferente lo das. En nuestros hospitales, en mi hospital, estamos tratando de dar un servicio de hotel en un hospital. Starbucks es un caso de éxito a nivel mundial y, sinceramente, el café no me parece de lo mejor. Tenemos mucho mejor café veracruzano en cualquier cafetería en Veracruz. ¿Pero por qué es exitosa? Porque creó una experiencia de consumo alrededor de la customización masiva. Cada quien pide su café como quiere. Al final todos son capuchinos, pero cada quien hace como que le pide algo distinto. Hay una experiencia de consumo donde todos los cafés se sienten iguales. Te sientes igual en Mazarik que en Veracruz, que en la Quinta Avenida de Nueva York. Y particularmente crearon la experiencia de un lujo que tú puedes pagar. Eso es en términos ya de poner algunos ejemplos de comercios, de empresas exitosas, pero concretamente, porque el tiempo es nuestro enemigo, concretamente para aterrizar ideas, en cuanto a aptitud, ¿qué le recomiendas a los estudiantes que están por salir de la carrera y a aquellos que ya han salido? Estén dispuestos a aprender cosas nuevas. Nunca dejen de aprender. Levanten la mano y pregunten. Si tienen dudas, pregunten cómo hacerlo. Si tienen ideas, propóngalas, pero no dejen de aprender. Todos los días tienes que poder llegar a la cama y decir, hoy aprendí algo nuevo. Y además, si se caen, ¿qué pasa? Hay que levantarse. Hay que levantarse. Los niños aprenden a caminar. ¿Cómo? Se caen. ¿Y qué les pasa? Nada. Es lo mismo. Al final, me encanta que la sabiduría, uno no es sabio a los 90 años por experiencias. Uno es sabio a los 90 años porque se recuerda lo que hacía bien de niño a los 5 años, que es aprender a caer y levantarse. Si vas a hacer algo, hacerlo, no quedarse en echarle ganitas. Cuando el niño llora, llora. Cuando el niño sonríe, sonríe. No medio llora de a poquitos o medio sonríe de a poquitos. Buena reflexión y buen ejemplo. Yo creo que uno nunca debe dejar de estudiar. Nunca dejar de aprender. Todo está cambiando, hay que Gracias. seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo para estar siempre al día. El que no está al día se enmohece y el que se enmohece se rezaga en la carrera que tenemos que seguir todos contra el tiempo, contra la vida, contra la competencia. Y ojalá todo esto al final sea a favor de México. Necesitamos ayudar todos a que México crezca, que sea un país con oportunidades, que sea un país con mayor justicia, con más seguridad, con más empleo, y eso con lo menos hacemos desigualdades. En nuestra comunidad, siendo responsables de nuestra comunidad cercana. No es todo el país, es Veracruz, es mi fraccionamiento, es mi colonia, es mi trabajo. Cada quien tiene que aportar su granito de arena. No es tan complicado si lo hacemos todos juntos y al mismo tiempo. Juan Antonio, un gusto. Espero que hayas disfrutado la plática. Muchísimo. Esperamos que nuestros amables radioyentes también la hayan disfrutado. Este es su programa Líderes de Opinión y entrevistamos esta mañana al ingeniero Juan Antonio Martínez Lastra. Esperamos que las reflexiones que se han hecho aquí sean de utilidad para ustedes. Muchas gracias y nos vemos Dios mediante la próxima semana, Dios mediante.